Vamos a continuar exponiendo nuestra enseñanza, o más bien este hilo o hilvanación de ideas que venimos trazando en torno al libro de Apocalipsis y los grandes eventos del porvenir. Hoy estamos transitando todavía por una dimensión preceptiva, normativa. Estamos aún en la dimensión histórica del documento, desde nuestra lectura dispensacionalista, ¿verdad? Premilenialista, pretribulacionista. Todavía estamos en la dimensión histórica del documento. Las cosas que vio Juan, las cosas que son objeto de exposición en este momento cuando ponderamos, evaluamos la condición de la iglesia en el Asia Menor, ¿verdad? Quizá fue la primera experiencia misionera de la iglesia del siglo I. Y recuerden que esa fue la progresión de eventos. Europa llegó mucho después, llegó después que el Asia Menor. Fue esa progresión de eventos la que dio lugar a que el mundo occidental conociese del Evangelio. Y por supuesto la participación apostólica consagrada en el libro de los Hechos así nos lo testifica. Pero vamos a explorar esta dimensión histórica del libro de Apocalipsis, eventos que todavía están sucediendo y que de forma ejemplar, de forma paradigmática, de forma simbólica, vienen de alguna forma a elevarse como un testimonio preceptivo para la iglesia de hoy. A pesar de que fue escrito para las iglesias del siglo I, podemos ver acá una anatomía patológica de gran parte de las disfunciones de la iglesia del hoy, del ayer y del mañana también. El hombre en su condición, en su naturaleza, sigue siendo corrupto. No han cambiado las cosas. El mismo hombre que era pecador en el siglo I es el mismo hombre pecador del siglo XXI. Hoy con mayores sofisticaciones tecnológicas y culturales, pero seguimos siendo corruptos por naturaleza. Yo sé que este concepto y esta afirmación no es muy popular en el mundo posmoderno. Hoy incluso yo podría ser detenido por crímenes de odio, como las legislaciones de la izquierda contemporánea y lo políticamente correcto establece. Hoy incluso es un delito predicar las cosas que la Biblia enseña. Quiero decirles que en países como en la Canadá de Trudeau de alguna forma nos están enseñando de que si usted emplea incluso un pronombre masculino para una persona que se interpreta como un transgénero, usted puede ser judicializado y puede pagar incluso una multa de $20,000 por llamar señor a un hombre que se autopercibe como mujer. Entonces, esto ha generado lo que algunos hermanos residentes en países del norte me dicen: bueno, aquí nadie se saluda por el temor de llamar a alguien con un pronombre inapropiado, ¿no? No vaya a ser que tenga apariencia masculina, pero él se autopercibe como una mujer, y si yo le digo señor, me quedo en una deuda. Imagínate, esto es un tremendo problema, no tenemos forma de interactuar. Y se considera un delito de odio de estas legislaciones de igualdad de género. Hoy estaremos en un live, en una conferencia en vivo a través de Instagram, compartiendo con nuestro hermano José Gregorio sobre este debate, posmodernidad, religión e ideología de género. Estaremos brindando una aproximación a los grandes desafíos apologéticos que el mundo posmoderno y contemporáneo nos impone. Entre ellos, la exposición objetiva, gramatical e histórica del documento sagrado hoy se encuentra con un profundo escollo. El escollo que afrontamos, lamentablemente, es que decir que la homosexualidad es pecado nos puede exponer también a la judicialización y a estas legislaciones de igualdad de género, donde se dice que si usted afirma que la homosexualidad es pecado, a usted lo pueden meter preso. De aprobarse estas leyes que están aprovechando, créanme, para adelantar estos procesos en la legislación de algunas naciones, están aprovechando el silencio y la desmovilización como un instrumento para la conquista administrativa, jurídica y política de estas ideas. Y ya yo sería un criminal por decir que la homosexualidad es pecado y es condenada en la Biblia. Y si me niego a casar una pareja de homosexuales, también me pueden judicializar por crímenes de odio, ¿verdad? Por temas de segregación, por temas de establecer de alguna forma alguna distancia social o discriminatoria. Y esto de alguna manera nos ha dejado ante los totalitarismos
de las minorías. Estamos ante una minoría que a través del ejercicio del Estado nos quiere imponer agendas privadas, las quieren imponer como agendas públicas y no solamente públicas, como un imperativo jurídico. Bueno, lamentablemente no es muy distinto, porque en el siglo I, para la década de los años 40 del siglo I, el emperador Claudio publicó un edicto en donde, miren qué curioso, como no podían responder al tema de por qué Jesús resucitó, y la explicación terrenal que tenían los detractores del Evangelio era que Jesús no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo, y que esa comunidad sectaria de la Jerusalén y de la Judea del siglo I, lo que estaba era dando una interpretación mística a la desaparición del cuerpo. Él no resucitó, robaron el cuerpo para decir que este resucitó. Eso es lo que decían los antagonistas de la fe cristiana en el siglo I. Entre ellos, por supuesto, los judaizantes y la comunidad judía, que fue la que mayor resistencia le brindó al cristianismo en los 2 primeros siglos. Roma tomó un protagonismo posterior a la de la persecución judía. Y curiosamente, permítanme recordar que entonces no hallaba el imperio cómo interpretar este tema, porque estos hombres que afirman ser cristianos, en realidad, si decimos que resucitó, vamos a tener que tomar posición por esto. Si resucitó, entonces es Dios, y tienen ellos razón. Y tenemos entonces que voltear todo el aparato jurídico y político del Estado. No podemos admitir esa verdad. Y fue la misma conclusión que las élites religiosas llegaron. Si decimos que en verdad resucitó, como parece serlo, porque hasta Flavio Josefo brinda testimonio de eso, Tácito, historiadores del mundo antiguo así lo testifican, de que este era el testimonio común de la gente, resucitó Jesús. Entonces dijeron, no, tenemos que decir que se robaron el cuerpo, no fue que resucitó, el cuerpo se perdió. Y Claudio se le ocurrió legislar y decir que era un crimen robar cadáveres de las tumbas en los cementerios del siglo I. Entonces no, vamos a decir, y miren cómo la mentira, cómo el pecado no es coherente, ¿no? Es un delito, un delito robarse los cuerpos. Se parece mucho al tema de querer encubrir agendas, ¿verdad?, a través de estos grandes lobbies. Y la iglesia tuvo que batallar con toda esa mentira institucionalizada. Como ustedes hoy y yo tenemos que, parece, afrontar un desafío inédito en la historia de la iglesia universal. Estamos ante el mundo de la era post-cristiana, mis hermanos. Y parece que al igual que los primeros siglos de nuestra iglesia, la iglesia va a tener que luchar por volver a reinstitucionalizar culturalmente la sociedad occidental. Los valores de nuestra fe hoy no los participa nuestra sociedad contemporánea. Pues parece que vamos a tener que llevar a las últimas conclusiones, que es el planteamiento del retorno al paganismo, el retorno de los totalitarismos, para ver las benignidades de los grandes valores que le dieron dignidad a Occidente. Pero mientras tanto, la iglesia tiene un nuevo desafío que es muy parecido al que tuvo que afrontar la iglesia en el siglo I. Afrontar el paganismo, afrontar al poder estatal, afrontar a las grandes élites religiosas que se oponían a la proclamación auténtica del testimonio sagrado. Y hoy tendremos que volver a la fuente de nuestra fe como instrumento de victoria, como lo veremos que tuvo que hacer la iglesia en el Asia Menor. Vamos a ver y explorar estos versos. Capítulo 2, verso 8 del libro de Apocalipsis dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y continuamos con la siguiente iglesia, la de Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Miren cómo es una reiteración, ¿no? Bastante enfática la que hace Dios con esta doctrina nicolaíta. Ya lo vimos en testimonios anteriores. Por tanto, arrepiéntete, verso 16, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra y hable a nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, dando gloria, alabanza y honor a tu nombre. Hoy rogamos que tu dulce unción, Espíritu Santo amigo, sea dirigiéndonos en esta gloriosa y maravillosa labor de proclamarte, de trazar la palabra de verdad, para presentarnos, oh Dios, como obreros idóneos, oh Dios, enteramente aptos para toda buena obra. Sabemos que esta competencia no es nuestra, esa es una competencia que deriva de tu gracia. Y por eso en absoluta dependencia, en confesión de nuestra impotencia, oh Dios, venimos ante ti para que tú seas hablando, exhortando, consolando, edificando, oh Dios, a tu pueblo, y que tu propósito, el objetivo para el cual tú has trazado tu palabra, tenga lugar en nuestras vidas, Señor. En tu nombre damos gracias y oramos, oh Dios, que podamos exaltar tu nombre a través de cada proclamación, de cada coma, de cada palabra aquí empleada, oh Dios, pueda exaltarte y pueda glorificarte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ya hemos visto, a pesar de que ahorita con toda esta moda de los títulos en la iglesia, tenemos una fascinación extraordinaria por los títulos, por de alguna forma tener mayor esplendor que el resto del ministerio común, ¿no? Ya yo les he hecho el chiste en varias ocasiones, creo que al inicio de nuestro ministerio acá en la ciudad, nosotros el mes de agosto, casualmente para el 16 de agosto, que es la misma fecha de mi aniversario de boda, cumplimos 15 años como pastores acá en Alfa y Omega. Ya hace 15 años yo les eché este cuento de una carta que llegó a la iglesia en Maracaibo, donde un hombre decía que era ministro, era apóstol, doctor, PhD, era obispo, tenía un poco de títulos, pero era absolutamente ridículo el poco de epítetos, ¿no?, y de nombres que él estaba empleando para darle distinción a su ministerio y su labor. El tipo era evangelista, profeta, apóstol, doctor, magíster, PhD, y el año que viene yo siempre echaba bromas de que se iba a graduar de arcángel. Pues para mi sorpresa ya hay arcángeles dentro del gremio evangélico, y les brindé un testimonio esta semana pasada de los arcángeles que ya con escarcha y con alas, bueno, él dice que no tiene alas, es evidente, pero él dice que ya no le basta ser apóstol, él es un arcángel, y náguara de soberbia, y es un arcángel, pero un arcángel caído, porque afirmaba diciendo de que Jesús y Cristo no son la misma cosa, ¿no? Incurrió en la herejía de Cerinto, en uno de los grandes desafíos apologéticos de la iglesia del siglo I y II, donde el gnosticismo y gran parte de las tesis metafísicas griegas negaban la posibilidad de la encarnación del Verbo. Ellos decían de que Jesús le había prestado el cuerpo a Cristo para que encarnara en él. Y esto es algo que le ha fascinado a los gnósticos por toda la historia y hasta el día de hoy. Este arcángel caído dice de que Jesús no había encarnado, sino que Jesús le había prestado un cuerpo. ¿Qué les parece? Bueno, ya tenemos arcángeles en medio nuestro, y a pesar de que este texto podría brindarles una apología de que algunos puedan llamarse ángeles y arcángeles, cuando aquí el autor sagrado dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, debemos atender a esta expresión en su dimensión etimológica.
Porque aquí ángel traduce la idea de mensajero, aquel emisario que de alguna forma está llevando, ¿verdad?, un mensaje y que de alguna forma ministra la labor y la voluntad de Dios al enseñar la voluntad divina a la iglesia. Pero más que un título celestial o darle al liderazgo pastoral un estatus de iriático, ¿verdad?, glorificado, donde los pastores parece que son, bueno, yo soy el primero en que niego ese tipo de infalibilidad pastoral porque yo soy pastor y sé que me equivoco. Y si miramos para adentro y cuando estudiamos la historia de la iglesia, nos convencemos más todavía de que la iglesia no es infalible. Miren, si algo demuestra la experiencia del Congreso o del Concilio Vaticano II es que los grandes teólogos del catolicismo, la mayoría de ellos, hablando nada más y nada menos de Hans Küng, por ejemplo, ninguno de ellos creen en los dogmas fundamentales del catolicismo, para empezar, porque conocen muy bien la historia y uno de ellos es la infalibilidad papal por el amor de Cristo. Basta leer la historia de la iglesia. Yo lo invito a que usted lea la historia de la iglesia en la Edad Media o sencillamente limítese al Renacimiento. Limítese a la experiencia de la iglesia del Renacimiento y usted se dará cuenta que en verdad no somos para nada infalibles y que pareciera que algunos líderes religiosos se le escaparon a Satanás del infierno mismo. Eso parece que nos lleva a concluir lo que el indígena Tuey, aquel indígena caribe que fue capturado en las Antillas, ¿verdad?, en el Caribe, creo que fue en la misma Cuba, cuando a Tuey, el indígena, el cacique caribe, le dicen, ya para darle muerte, le dicen que hoy confiese que la iglesia es la verdadera, la iglesia de Roma, y que confiese la necesidad de Cristo. Y a Tuey le dice, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Y le dice el sacerdote, pues para que vayáis al cielo. Y le dice el indígena, ¿y en ese cielo hay españoles? Y él le dice, sí, por supuesto que hay españoles. Y a Tuey le dice, pues yo no quiero ir para ese sitio, yo no voy a decir nada. Porque yo no quiero saber nada con los españoles que violaron, mataron, asesinaron a mi familia y hoy de alguna forma quieren que yo me sume a su fe. Por supuesto que esa agenda evangelizadora, entre comillas, que sufrió nuestra Latinoamérica, se llegó con la cruz, pero también con una espada, esa cruz de San Clemente que ustedes hoy tienen y que hoy nos permite celebrar la fundación de Coro, ¿verdad? En el 1527, si no me equivoco, 10 años después de la Reforma Protestante, o más bien de cuando Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg, 10 años después se funda esta ciudad bajo la cruz y bajo la espada. Qué diferente hubiera sido nuestro Coro, al que amamos tanto, si en lugar de llegar con una cruz y una espada, se hubiera llegado con un libro a este lugar. Qué diferente hubiera sido si nos hubieran dejado, nos hubieran enseñado a leer y a escribir y a abrir nuestros ojos a las grandes y eternales verdades de este libro. Pero esa era la labor que los pastores tenían y los llamaban ángeles, no para darles un mayor estatus que al resto de la gente, no, era para comisionarles, facultarles, autorizarles la labor de hablar de parte de Dios. Y cuando alguien desautorizaba la voz de alguien que hablaba de parte de Dios, después de todo estaba desautorizando a Dios mismo. Pero no es un valor endógeno, no es que yo soy, no. Un hombre se hace infalible es en la medida en que habla la palabra de Dios, no en la medida en que habla la propia. Por el amor de Cristo, esto ha servido como un instrumento de manipulación de la debilidad intelectual del hombre, de la debilidad espiritual del hombre, de la desnutrición espiritual. Pastores manipuladores, obispos manipuladores, que han utilizado la estructura del Evangelio como una herramienta de poder, de manipulación. Eso es pecado. Y la Biblia, tarde o temprano, el Señor nos enseña, eso será objeto de condenación. Pero no es una invitación para que nos creamos, ay, el ángel, el arcángel, el obispo, el querubín, ¿qué es eso? Aquí la invitación es de servicio. Mi mayor honra es poder ser un esclavo del Evangelio, un esclavo de mi Señor. Esa es mi mayor gloria, ser un esclavo. Y cuando llegue allá, y si logramos alguna corona por su infinita misericordia, pues lo único que tendremos que agarrar es esa corona y arrojarla a los pies, porque hasta la corona que nos han regalado se la debemos a Él, porque fue por gracia, por misericordia.
Ha sido por su infinita gracia y amor que ustedes y yo hemos podido emprender la comisión delegada. Siervos inútiles, eso es lo que en realidad somos. Hicimos lo que teníamos que hacer cuando hacemos lo bueno, pero nos equivocamos más de lo que en verdad nos gustaría. Así que cuando lo llaman aquí ángel, no es una invitación a pensar en la infalibilidad de un sujeto que tiene complejo de oráculo divino. Este era un hombre comisionado, pero para nada infalible. ¿Ok? Y de alguna forma tenemos que tener mucho cuidado con esas posibles aplicaciones de este texto para hablar de una presunta infalibilidad pastoral o papal. Lo cierto es que el primero y el postrero, que es otra forma de hablar de Jesús como el alfa y el omega, aquel que es el núcleo de la historia, aquel que le da sentido a la historia, al rey soberano que administra la experiencia del hombre desde el inicio hasta su fin. Él es el que le da sentido al rumbo de la historia y a cada una de las circunstancias que vivía la iglesia, el que estuvo muerto y vivió, no como dice Claudio, que me robaron el cuerpo y robaron un cadáver para crear una narrativa de una presunta resurrección. No, yo vivo. Y el testimonio de la iglesia es claro. Si yo no hubiera resucitado, esos cobardes, entre ellos Pedro, que me negó 3 veces, negando, maldiciendo, bajo juicio de maldición, nunca ese hombre hubiera transformado su vida de no haber tenido el testimonio incontrovertible de mi resurrección. ¿Qué da razón de que un cobarde, negando bajo juicio, maldiciendo, dice que no conocía a Jesús, que yo no lo conozco, y maldiciendo lo negó? ¿Qué llevó que un cobarde como ese luego en el evento de Pentecostés, ese mismo cobarde levantase la voz ante la misma comunidad de detractores y les dijese: aquel Jesús al que ustedes mataron, le han dado muerte al autor de la vida? Ustedes. Ya no tenía temor por perder la vida, porque esta versión, esta visión y la versión mejorada de Pedro solamente la puede explicar un evento glorioso. La resurrección y el advenimiento, no solamente la resurrección de nuestro Señor, sino el advenimiento del Espíritu Santo para facultar a la iglesia para ser testigo a las naciones. Esa cobardía fue transformada en gallardía, en valentía, incluso en desprecio por la vida propia, porque ahora lo más valioso, el tesoro de Pedro, no era preservar la vida, era amar a su Señor, era servir a su Señor. Ese era mi mayor tesoro. Y eso solamente lo explica que Jesús haya resucitado. Se me hace que uno de los testimonios más claros de la valentía de la iglesia de hoy tiene que ver, hermano, con la convicción, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una de las características distintivas de la presencia del Espíritu Santo es que los hombres que están realmente renacidos y ungidos por ese glorioso Espíritu de vida son valientes, y su mayor tesoro es su Rey. Tienen en poco su vida, la tienen en poco. No, que te van a matar. Vivir es Cristo, morir es ganancia. Ahora mire eso no lo va a llegar usted a través de ejercicios de autoayuda, eso no lo va a llevar usted a través de instrumentos de psicoanálisis, lacanianos, freudianos, no. Usted no va a llegar a esas conclusiones de forma endógena, racional. Usted no va a llegar a esas conclusiones. Eso es una virtud que reposa por gracia en su vida por medio de la fe. Si usted me pregunta cómo puedo yo ser ese hombre y esa mujer, usted tiene que morir como un cordero en el altar, para de alguna forma morir a sí mismo y vivir para Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Así le dijeron a un misionero, porque esta iglesia tuvo que afrontar la idea de la persecución. Y miren lo que le dijo este misionero en Rusia, que era traficante de Biblias. Le dijeron: bueno, si tú no nos dices dónde están esas Biblias, te vamos a matar. Y el misionero le dijo: usted no puede matar a un hombre que ya está muerto. Ya yo no vivo, ahora vive Cristo en mí. Si usted me mata, mejor, qué dignidad, qué alegría, qué extraordinario poder morir por esta causa.
esas respuestas, eso es poner la otra mejilla. Ese es el auténtico valor de poner la otra mejilla. Ese controversial verso significa: tengo en poco mi vida para promover la de mi Señor. Eso lo vamos a explorar con más detenimiento luego. Yo conozco tus obras, y era de esperar, porque el Jesús que se nos ha revelado tiene ojos como llama de fuego. Y hemos hablado de que esa es una imagen, ¿verdad? Es una construcción narrativa, simbólica, que viene a hablarnos de la omnisciencia divina. Y si hay algo que nos deja bastante claro el libro de Apocalipsis, es que Jesús es Dios. Algo que la iglesia no puede olvidar dentro de la doctrina fundamental del Evangelio es la divinidad de Jesús. Y usted diariamente tendrá que afrontar ese desafío, tanto en los medios de comunicación como de History Channel, Nat Geo, ¿verdad? Y el mismo Discovery, se han esforzado por emprender lo que Rudolf Bultmann llamaba la desmitologización del texto sagrado. Vamos a sustraer esos elementos míticos del testimonio bíblico y vamos a desarraigar a Jesús de esa visión mística, dicen ellos, en donde Jesús es interpretado como una divinidad. Pues no es una interpretación del siglo I o de la comunidad posterior a los apóstoles, no, es que la Biblia sí lo enseña. Esto no es una interpretación que viene porque a mí me parece bien pensar esto, no, eso lo dice la Escritura. Y las imágenes consagradas en el primer capítulo del libro de Apocalipsis viene a dejarnos bien en claro que las cualidades que se le atribuyen a Jesús solamente son susceptibles de ser interpretadas también en el Jehová del Antiguo Testamento. Lo sorprendente, lo escandaloso, el misterio de la piedad descrito por Pablo a Timoteo, por allá en el capítulo 3, verso 15, es que grande es ese misterio porque Dios fue hecho carne, Dios fue hecho hombre, y claro que conoce nuestras obras porque es un Dios omnisciente que tiene ojos como llama de fuego, conoce lo que estás haciendo y no solamente lo que haces, sino lo que se esconde detrás de lo que haces, tus intenciones, tus maquinaciones, tus elucubraciones. Todo eso lo conoce el Señor al dedillo, no lo podemos engañar. Que uno cuando engaña o uno presume que está mintiendo, se engaña doblemente. Porque usted tiene que creerse la idea de que usted le va a ganar una partida de ajedrez a Dios. Mire, si usted entiende esto, mire, uno puede entender, mira, esto es un elemento de contención a la iniquidad del corazón del hombre. Saber, claro, usted no debe dejar de pecar por el temor, usted debe dejar de pecar porque ama a Dios. Pero si no le ayuda mucho, porque todavía está en una fase de inmadurez, medite en esta idea. Usted no le va a ganar a Dios a través de su mentira. Y te va a ir mal. Te va a ir mal. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que nuestra presunta habilidad para engañar, en realidad es una forma muy tonta de engañarse a uno mismo, de que puede ganarle una partida de ajedrez a Dios. Dios le dice a esta comunidad: yo conozco tus obras, pero habla muy bien de ella. Es una de las dos iglesias de las que no dice nada malo de ellas. Al igual que a Filadelfia, Esmirna lleva la alabanza por parte de Dios. Y miren qué tiene que interesante, que las iglesias que estaban en persecución, en debilidad, con precariedad económica, social, política, que eran objeto de persecución por parte del Estado y de las comunidades institucionalizadas, estas iglesias tenían mejor fruto que las iglesias que vivían en comodidad, como la de la Odisea, que decía que era rica y el Señor la veía desnuda. Pero qué interesante que en medio del dolor, de la aflicción, de la perplejidad, del quebranto, de la privación, hay una iglesia alabada por su virtud, como una buena esposa, como una buena novia. Aquí Jesús habla muy bien de su novia. Y miren lo que le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. A pesar de que te interpretas pobre, yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Tu auténtico tesoro es mantenerte impoluta, incorruptible. Ese es tu auténtico tesoro. Tú eres rica. Eres rica porque no has contaminado lo que yo te delegué. Y has mostrado ser fiel
a pesar de que tu entorno te invita a no serlo, a pesar de que puedes solventar tu dolor siéndome infiel a mí, tú has decidido sufrir por mi causa y yo conozco muy bien lo que tú estás haciendo. Oye, yo creo que no hay un mejor testimonio de amor que ese. ¿Sabe que John Bunyan, un hombre por el que yo siento una profunda admiración, quizás escribió uno de los libros que en la literatura cristiana tiene mayor divulgación después de la Biblia, es El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una metáfora, ¿verdad? Bunyan era un puritano que de alguna forma estaba resistiendo algunas formas de exceso, ¿verdad?, vinculadas al clero, esencialmente posterior a la iglesia anglicana. La iglesia institucional de alguna forma tenía profundas resistencias para con la proclamación anabaptista, con la versión puritana también de la exposición bíblica, y el crimen de los hermanos puritanos era volver al testimonio bíblico. Y según las tradiciones institucionales, no se podía predicar el evangelio sin la licencia del Estado. Ustedes saben que cuando la religión se burocratiza, en verdad se corrompe, hermano. Es increíble, pero parece que el momento de mayor esplendor político de la iglesia es el momento de peor decadencia de la iglesia. Cuando se burocratiza la iglesia, cuando se establecen estructuras de mando donde las jerarquías tienen mayor peso que el testimonio sagrado, hermano, ya eso no es una iglesia. Se convierte en una institución, en una organización, en cualquier cosa, pero lamentablemente le estaban diciendo que no podían predicar el evangelio sin licencia de la iglesia oficial y del Estado. Y Bunyan dijo, no, yo voy a predicar el evangelio, es que yo no tengo que pedir permiso para hacer lo que Dios me dijo que hiciera, que es predicar y hacer discípulos a las naciones. Y escribe El progreso del peregrino, y ustedes pueden ver que esa metáfora traduce gran parte de las vicisitudes que vive cristiano. Yo se las recomiendo como una película que puedan ver hoy. La película El progreso del peregrino, creo que la versión del 2016 o del 2008, no me acuerdo, una versión muy bonita, te permite de alguna forma ver ilustrada esta película. Hay películas que son mejores que la novela, no es este el caso, la novela supera a la película, pero en mi opinión, como agua para chocolate, la película mejoró a la novela. Hay versiones donde la película mejora la misma novela. En el caso del progreso del peregrino, la obra es insuperable, pero es muy didáctica verla por televisión. Ven ahí los trabajos que pasó el pobre cristiano, una imagen extraordinaria cuando él se encuentra frente a la cruz y sus cargas son desatadas. Tan pronto se encuentra de rodillas ante la cruz, cristiano deja la carga del pecado y de forma metafórica progresa rumbo, ¿verdad?, a la patria celestial. Es curioso que a Bunyan lo meten preso y estuvo 12 años preso en una cárcel por predicar el evangelio sin licencia. Y solamente bastaba decir, yo me retracto, yo dije que he cometido pecado y he sido un delincuente al predicar el evangelio, bastaba decir esto públicamente para él salir de la cárcel. ¿Qué les parece? Y tenga presente que tenía una hija ciega que la dejó sola porque por tener a su hija ciega, quizás la mayor presión de Bunyan no era confesar que el Estado y la iglesia corrupta tenían la razón, sino no dejar solita a la que él llamaba a mi amada cieguita. ¿Puede usted imaginarse el dolor de ese padre estar preso por 12 años y mantenerse fiel a la palabra de Dios, no solamente por las presiones del Estado, sino por la presión de tener a su hija en condición de desvalía y decir no me pongan a escoger entre ustedes y Dios? Dios y yo somos mayoría. Nunca me pongan a escoger entre el Estado y Dios. Nunca me pongan a escoger entre una mujer manipuladora y Dios. Nunca ponga a un auténtico cristiano a escoger entre usted y Dios, porque los cristianos de verdad prefieren morir. Este es el testimonio que cambió la historia.
Este es el testimonio que puso en cuarentena el paganismo del siglo I. Este era el espectáculo que el mundo no lograba entender ni discernir. ¿Qué hay detrás de esa fe de los nazarenos, de los galileos? ¿Qué hay detrás de esos hombres que mueren sonriendo, que mueren bendiciéndonos, que mueren con una esperanza, con los ojos abiertos, viendo la patria celestial como los cielos se discurren y pueden ver la gloria de su Dios ante nuestros propios ojos? Vemos cómo mueren heroicamente, mueren con dignidad espiritual, porque este no es un evangelio de construcciones sociales. Aquí hay una realidad tangible, tan cierta como que estoy respirando, como que el sol con luz meridiana hoy alumbra nuestro mundo. Y esta verdad meridiana es que la gloriosa presencia de su Santo Espíritu, cuando ese Espíritu mora en tu vida, Él te transforma en otra persona y te da una nueva naturaleza, y esa naturaleza Dios la preserva incorruptible. Qué gloriosa bendición tuvo Esmirna, poder brindar este testimonio ante la historia, ante la eternidad, diría yo. Dio un testimonio de incorrupción, y Bunyan también lo brindó. Y nunca dijo que estuvo mal predicar el evangelio tal como la Biblia lo dice, a pesar de que su cieguita lo esperaba. Y que podía abrazarla con una simple confesión, una simple, ¿verdad? Retractarse, punto. Recular es muy sencillo cuando sufre un hijo y parece que eso le dobla las rodillas al hombre más pintado. Pero yo me quito el sombrero ante Bunyan y me quito el sombrero ante la iglesia de Esmirna, porque miren lo que Dios le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. La única manera de no temer lo que vas a padecer es que te cuenten cuál es el final de tu sufrimiento. Que te digan: la operación es dolorosa, todo es complicado, pero vas a salir bien y te espera un premio después de esto. Cuando usted lo ponen en perspectiva, así entonces usted, Jesús, el primero y el último, el alfa y el omega, el primero y el postrero, anticipa cuál es la victoria de la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí tenemos entonces una respuesta ante el acto heroico. Y es interesante que digan que Satanás es el que los entrega. Pero en última instancia, como lo enseña el mismo libro de Apocalipsis, el que abre los sellos, el que desata la posibilidad de estas realidades, el que abre y nadie cierra y el que cierra y nadie abre, es Dios mismo. Él es el Dios soberano de la historia. El Dios que hemos anticipado y del que hemos hablado a lo largo de toda esta cuarentena, que es el Rey que tiene los hilos de la historia. Satanás, al igual que en el prólogo de Job, no es otra cosa que un instrumento dentro de ese designio. Y Satanás lo que está es cumpliendo, claro que sí, un propósito de destrucción. Él persigue matar, hurtar y destruir. Pero el Señor permite la participación de estas fuerzas infernales para la consecución de maravillosos y extraordinarios propósitos, que al igual que en el libro de Job, cuando la iglesia es probada y es afligida, la apuesta de Satanás es: ¿tú crees que ellos se van a mantener firmes? ¿Tú crees que en realidad esos que te alaban cada domingo y que levantan las manos coreográficamente, muchos de ellos son hipócritas? Diría Satanás, ¿no? Y a lo mejor tiene razón, hay muchos hipócritas, es verdad. Quizás hay mucha gente que vive la fe en una dimensión coreográfica, litúrgica, ceremonial. Pero el debate no es entre la iglesia verdadera y la falsa iglesia. Porque esa falsa iglesia, el Señor nos advirtió que iba a estar en medio de la iglesia verdadera. El trigo y la cizaña van a estar juntos. A nadie le debe sorprender que algún hermano haga algo malo, porque la cizaña va a crecer junto a la iglesia. Y para el día del fin, el Señor se encargará de administrar justicia. No vaya a ser que arrancando la cizaña también se venga el trigo. Hay ilustraciones que nos hablan de muchas de estas realidades. Vamos a tener que convivir en esta comunidad terapéutica que llamamos iglesia.
Pero miren algo interesante, mis hermanos. La iglesia verdadera, la militante, esa que persevera hasta el fin por la gracia del Señor, la incorruptible, la iglesia que Dios preserva en su gracia y misericordia, esa iglesia, mis amados hermanos, triunfa por la virtud del Cordero y triunfará. Y Satanás interviene porque él piensa que no triunfará. El desafío es una apuesta de proporciones cósmicas, al igual que en el libro de Job. ¿Tú crees que esa gente, claro que te adora porque le fue bien? Son una cuerda de interesados que lo que están buscando es carro, casa y dinero. Eso es lo único que les interesa. Como les dijeron que si traen ofrendas y las meten en el alfolí van a tener $1,000, eso es lo que van es para la iglesia a buscar un interés económico. Un pare de sufrir. Ellos no te quieren a ti, ellos quieren a su bolsillo. Bueno, creo que estoy dando una descripción muy auténtica de algunas falsas iglesias. Pero la auténtica iglesia está en la iglesia porque ama al Señor. Se deleita en el Señor. Y las privaciones y quebrantos de Esmirna son un testimonio histórico de esa realidad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que hay premio y galardón, el galardón de la vida, de la corona de la vida, esperando por aquellos que perseveran hasta el fin y serán eximidos de la segunda muerte, que es una traducción saben que de alguna forma la segunda muerte nos está hablando del testimonio cuando en el juicio del trono blanco el Hades, el infierno, ¿verdad? Satanás mismo serán arrojados, en este caso el falso profeta y el anticristo serán arrojados al lago de fuego en primera instancia. Ellos son los que inauguran el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, ya cuando participan de este juicio ya definitivo y condenatorio de ser arrojados en el lago de fuego y azufre, porque algunos resucitarán, pero para condenación. De eso ya hablaremos más adelante. Esos que resucitan para condenación y son arrojados y condenados al lago de fuego y azufre, son los que se nos mencionan, participarán de la muerte segunda. Pero la iglesia redimida no participará sin duda alguna de esta muerte segunda, sino de las bodas del Cordero, del tribunal de Cristo, donde usted será galardonado por la labor que emprendió en la obra del Señor y donde usted ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que no participan de condenación. Qué bueno escuchar que la iglesia de Esmirna fue alabada. Pero ahora tenemos a la de Pérgamo. Y esta iglesia tenía algunas características. Lamentablemente tenía algunas fallas. Y miren las que el Señor exhorta. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. ¿No les resulta interesante esta reiteración enfática del Señor? Yo conozco tus obras. ¿Cómo no las va a conocer si se mueve en medio de los candeleros y las estrellas están en sus manos? Ese Dios que tiene el porvenir de la iglesia en sus manos te reitera: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en los que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es interesante ver que esta ciudad, muchas veces conocida como un orgullo de Asia, una iglesia o una ciudad con mucho esplendor cultural, mucho esplendor social y económico, tenía un culto para el emperador, un templo para el emperador, y desde la acrópolis de la ciudad se podía también ver el testimonio de un templo para Zeus. Todas las divinidades del siglo I tenían un templo en esta ciudad, y quizás esta es una de las formas en las que se nos dice donde mora Satanás, porque era una auténtica capital de la idolatría, era una auténtica capital de desafío abierto a los preceptos consagrados en la palabra, y era un auténtico desafío misionero. Teníamos una comunidad en absoluta resistencia a los valores del Evangelio. Imagínense predicar dentro de una comunidad pagana
que ese parece que es la idea que tienen los políticos de hoy. Esta idea de subvertir el orden cultural de Occidente pasa por esas ideas. Tenemos que volver a la mismidad espiritual de nuestros pueblos, dice Enrique Dussel. Tenemos que volver a la Mesoamérica, tenemos que volver al sentir latinoamericano que palpitaba en la espiritualidad de nuestros indios caribes, de nuestros, la comunidad inca, la comunidad maya, los nahuas, aztecas. Bueno, ahí nos encontramos ante la necesidad de volver ante estas realidades. Pero cuando uno explora, bueno, ¿y cómo era la espiritualidad de esa gente? Bueno, si usted ve, por ejemplo, la experiencia azteca, chico, donde se podían dar muerte, ¿verdad?, a miles de hombres en un mismo día en las pirámides, que eran donde eran objeto de sacrificio para sus divinidades, colocaban a los hombres que eran objeto de sacrificio, abrían su tórax y a un palpitante el corazón lo exhibían como ofrenda a los dioses, y en muchos casos se los comían. Se comían el corazón. Las pirámides, que hoy son objeto son destino turístico, se bañaban de sangre, según el testimonio de los cronistas del siglo XVI. ¿Puede usted imaginarse un edificio lleno de sangre, de la cantidad de muertos que se promovían en ella? Bajaban como cataratas la sangre de los sacrificios humanos. Qué lástima que llegó el cristianismo a cambiar eso, ¿verdad? Qué lástima que el cristianismo puso en cuarentena la visión de los sacrificios que tenían los vikingos en el siglo IX, donde para promover culto a Freya se ofrecían sacrificios voluntarios, porque supuestamente los que se ofrecían en sacrificio participarían del Valhalla, de ese lugar de reposo, más bien de gloria para la comunidad escandinava, donde estaban los grandes guerreros que tendrían y formarían parte del ejército de Odín, ¿verdad?, que junto a Thor entraría en guerra con Loki y con alguna esta divinidad y con otras fuerzas antagónicas de maldad. En esta visión había que matar a alguien para promover fertilidad. Qué lástima que llegó el cristianismo a Noruega. Qué lástima que llegó el cristianismo a Suecia, ¿vale? Y ya no es necesario matar a alguien. Qué lástima que los druidas, los celtas, no tienen la razón. Y lo digo con todo el cinismo de una persona que está viendo que parece absolutamente absurdo tener que desenvainar la espada de la razón para demostrarle a la historia y al mundo que el pasto es verde. Que las grandes conquistas culturales y aún políticas del mundo occidental se las deben a esta fe. Estamos hablando de que estas presuntas reivindicaciones chauvinistas, nacionalistas, que no es lo mismo que patriotismo. Me encanta la definición que Mario Vargas Llosa traduce en uno de sus libros. En un momento, Mario Vargas Llosa discrimina entre nacionalismo y patriotismo. Fue Thomas Jefferson el que lo dijo en realidad, citado por Mario Vargas Llosa. ¿Cuál es la diferencia entre un nacionalista y un patriota? El patriota es el que ama a su patria por encima de todas las demás. Es el que ama a su patria por encima de todas las demás naciones. Pero el nacionalista es el que odia a todas las naciones y solo ama la de él. Los nacionalismos son peligrosos. Ese chauvinismo exagerado, donde es lo propio lo que hay que defender, olvidando de que participamos de una herencia universal. Eso el cristianismo lo puso en cuarentena cuando dijo: no hay varón ni mujer, no hay siervo ni libre, ¿verdad? Y los griegos y judíos, estas barreras y discriminaciones se acabaron. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y de una misma sangre, de un solo linaje, hizo a todos los hombres. Así que yo puedo ver la dignidad de mi Dios en aquel que no tiene la color de mi piel, no tiene el color de mi cabello, el color de mis ojos, la estatura, la complexión, la cultura, no importa la forma que tenga, yo sí veo la imagen de Dios
en aquel que no participa de mi herencia genética y racial. Porque de todos, de un solo linaje, el Señor nos hizo uno en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Aquí está la victoria de la libertad frente a los totalitarismos paganos. Aquí está la confesión de la libertad frente a los chauvinismos nacionalistas. Este libro es peligroso abrirlo ante los totalitarismos. Este libro lo desprecian en Corea del Norte y en China porque saben que hablar de esta forma tiene peligros y costos políticos. Este libro lo prohíben, es un delito predicarlo porque no se le ocurre a usted decir que el nacionalismo no es una visión bíblica, el patriotismo sí. Qué interesante que esta Biblia nos enseñó que los esclavos sí son hombres. ¿Sabe quién dijo que los esclavos no eran hombres? Cuando la Iglesia Católica se matrimonió con la filosofía griega y Aristóteles en su libro La Política decía que la comunidad bárbara eran minusválidos intelectualmente y por lo tanto la comunidad helénica hacía bien en mentorearlos. Por eso Alejandro Magno, que fue Aristóteles su preceptor, cuando promueve el helenismo como estructura cultural y política, él dice, tenemos que mentorear a estos bárbaros brutos que no saben hablar, porque de hecho eso es lo que bárbaro significa, del verbo griego bareo, estar entorpecido, o de una expresión onomatopéyica que es como barbar, el que torpemente habla, que no tiene habilidad discursiva. Estos que no saben de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, que mucho menos de Tales de Mileto, de Heráclito. A esta gente hay que enseñarle cómo vivir. Nuestras ciudades-estados son un modelo de ejercicio político. Por lo tanto, estos que no tienen cerebro, vamos a prestarles nosotros la habilidad intelectual para poderlos gobernar. Esta visión segregacionista, esta visión elitesca, esta visión de distinción de razas, eso no se lo debe Occidente al cristianismo. Eso se lo debe a la penetración del pensamiento filosófico pagano dentro de nuestra espiritualidad. Y eso fue lo que llevó a que los teólogos como Domingo, como Sepúlveda, dijesen de que los indígenas eran monos sin rabo. ¿Por qué dicen ellos eso? ¿Lo dice eso la Biblia? No lo dice la Biblia. Eso lo decía el tomismo medieval y la interpretación aristotélica que algunos presuntamente cristianos le querían dar al pensamiento griego cuando interpretaron la realidad exótica de la comunidad americana. No es retornando, no es negociando con el altar del diablo que la iglesia vence. La iglesia está en una abierta rebelión con esos valores y debemos mantenernos firmes ante las amenazas y acechanzas, y aún tendremos que dar la vida una vez más. Parece que la iglesia posmoderna va a tener que ser ofrendada con la sangre de mártires para poder mantener testimonio ante la historia y la eternidad de estas verdades. Se me hace que dentro de muy poco decir esto va a ser un delito. Porque hoy se predica, ¿dónde está Leonardo Boff? ¿Dónde está Gustavo Gutiérrez? ¿Dónde está Hans Kuhn? En ritos paganos, abrazando a Gaia y algunas espiritualidades femeninas, porque ellos dicen que ese es el ecumenismo de apertura, como dice el Papa. No es que entre los cristianos nos pongamos de acuerdo para convivir, no. Es que un cristiano y un islámico, un cristiano y un budista, un cristiano y un hinduista pueden ser una misma cosa. Hermano, si el cristianismo es verdadero, todas esas realidades son fábulas. Y si el islam, si el budismo y si el hinduismo es verdadero, el cristianismo es una fábula. Pero yo quiero decir hoy, como testimonio ante la historia, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. No hay otro nombre dado a los hombres y la historia lo ha demostrado. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos encontrar salvación, porque no solamente hemos encontrado salvación, aún hemos podido civilizar la experiencia en Occidente, porque esta fe le enseñó a convivir al hombre. Le dijo que tu hermano, tu prójimo es tu hermano, vale.
es una persona digna porque tiene impresa la imagen de Dios. Solamente somos hijos de Dios por la fe. Pero participamos de un mismo origen al que tú tienes que respetar, así no compartas tu fe. Así que la alternativa frente a la comunidad polifónica, multicultural de hoy, frente al altar de Satanás que se está levantando en nuestra estructura jurídica internacional, porque la ONU es un auténtico altar de Satanás, con su promoción de la ideología de género y las vinculaciones que tiene esta ideología de género aún con los movimientos pedófilos. La iglesia no tiene como alternativa el ceder espacios, el arrodillarse ante el trono de Satanás. Porque es curioso, hermano, hay una digresión que el hermano César Vidal dice. ¿Sabe que cuando Satanás le dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, todo esto que tú tienes yo te lo doy? La expresión griega que se tiene allí, mis amados hermanos, es algo interesante. Esa expresión griega, de alguna forma, no sugiere ponerse sobre las rodillas, sino hacer una breve inclinación de reverencia. Algo parecido a lo que hace un japonés, ¿no? Y eso es lo que en realidad la política espera de nosotros. No digas eso. Un sencillo saludo a la bandera basta para que tú estés bien con nosotros. ¿Por qué no haces esa simple concesión y te evitas tantos problemas? ¿Por qué quieres predicar eso? ¿Por qué nos quieres desbaratar nuestra agenda? ¿O es que no entiendes que hay plata o plomo? Frente a estas alternativas, la iglesia de Pérgamo le recuerda al Señor que mora donde mora y está el trono de Satanás. Quizás hoy estamos ante un trono que se ha multiplicado, ¿no? Tenemos a Satanás en diversas instancias, hoy legislando a nuestras naciones. ¿Saben cuántas personas, niños han muerto por razones de las campañas proabortistas, de las legislaciones proabortistas a nivel mundial? Desde la institucionalización de estas legislaciones hasta el día de hoy, la cantidad de niños que han sido asesinados por las leyes proabortistas se elevan a más de 1.400.000 millones de niños han sido abortados a través de estas campañas proabortistas. ¿Saben cuánto es eso? El equivalente a la totalidad de la República Popular de la China. Es como si hubieran matado a toda China. Y las campañas de ideología de género que pretenden la sodomización de nuestros niños, la glorificación de la homosexualidad, del lesbianismo, en estas chauvinísticas reflexiones, está haciendo agresión de la mujer. Y cuando usted le pregunta, ¿y qué es una mujer? Y Monique Wittig dice, la mujer no existe. Ah, pero entonces, ¿qué quedamos? Y mire, Monique Wittig llegó a afirmar, la mujer fue Simone de Beauvoir la que dice, no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Como no hay una naturaleza femenina, sino que ella se construye, yo me construyo en una mujer. Es la versión de Simone de Beauvoir de lo que Jean-Paul Sartre decía, que la existencia precede la esencia. La mujer no nace mujer, la mujer llega a serlo. Pero Monique Wittig, esta teórica lesbiana, llegó a decir algo, miren cómo resemantizó el planteamiento de Beauvoir, de Simone de Beauvoir. Dice, no se nace mujer, ni no hay por qué llegar a serlo. No tenemos que esforzarnos en ser mujer, porque ser lesbiana es mejor que ser mujer. Hoy Sodoma y Gomorra vuelve por su fuero, ¿sabe? Y vienen con bastante fuerza política, abanderadas por grandes instituciones transnacionales que pretenden socavar la integridad moral, doctrinal de nuestras naciones. Hoy Satanás, su trono se ha levantado en centros hegemónicos de poder mundial. Y la iglesia de Pérgamo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás.
Muy bien, mantente resistente, pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí lo que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya para ir hilvanando y culminando, miren cómo termina el autor sagrado diciéndonos: pero tengo contra ti de que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién fue Balaam? ¿Cuál era el problema de Balaam? Este fue un profeta al que la nación Moab contrató para maldecir al pueblo de Israel en su tránsito por la tierra prometida. La idea que tenían los de Moab era que si un profeta los maldecía, juicio o algún quebranto, ¿verdad? De alguna forma, tragedia podría formar parte de esa comunidad y se podía impedir la conquista por parte de este pueblo, ya que Dios lo había comisionado. Ya habían escuchado lo que hizo en Egipto. Por el amor de Cristo abrió Dios el mar y ese pueblo pasó por el abismo en tierra seca. No hay forma de vencer a esta gente. Parece que vamos a tener que utilizar las mismas herramientas espirituales que ellos emplean para subvertir el orden, ¿verdad?, providencial que ese pueblo tiene. Pues error craso, contratan a un profeta que supuestamente era profeta de Jehová. ¿Qué les parece? Como muchos mercantilistas del evangelio de hoy también afirman ser profetas de Jehová. Pero el que le sirve a Dios por dinero, le puede servir a Satanás por un mejor sueldo. Este es el caso de Balaam. El que le sirve a Dios por dinero, cuando Satanás le ofrece un mejor salario, levanta campamento. Y le dijeron: maldícenos al pueblo y te pagaremos. Esa historia no puedo detenerme en ella porque es bastante extensa y pueden ustedes explorarla en el libro de Números. Allí ustedes pueden ver la experiencia de Balaam. Lo cierto es que cuando Balaam iba a predicar, ya ustedes conocen el episodio de la búmula que le abra a Balaam, porque un ángel impide en su locura al profeta, en su locura mercantil, porque el que ama el dinero se convierte en un auténtico idólatra del dinero. Se le olvidó Dios, se le olvidó todo. Miren, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa por el dinero, mi hermano. Es increíble la seducción, el magnetismo que el poder económico tiene en el corazón del hombre. No subestime lo que alguien puede hacer por amor al dinero. No, miren, el mejor tratado de psicología que yo conozco es la Biblia. No le dé vueltas, que no es Lacan ni no es Freud y no son las tesis, ¿verdad?, de Piaget ni de gran parte de los teóricos del pensamiento psicológico. Si usted quiere explorar esa caja negra que es el corazón del hombre, usted lo que tiene es que, de alguna forma, tiene que leer la Biblia. Y en la Biblia dice: raíz de todos los males, el amor al dinero. Miren, el poder corrompe a la gente más virtuosa. Dicen: no, lo echó a perder el dinero. No, él siempre fue así. Lo que pasa es que no estaba limpio. Cuando agarró cobre, usted vio lo que en realidad él era. Ay, lo echó a perder el dinero. No, estaba echado a perder desde antes. Lo que pasa es que no tenía oportunidad. Ese está como el... No se jacte de virtud. No es que yo sea virtuoso, es que no puedo pecar. No puedo pecar no porque no quiera, es que no tengo la manera de hacerlo. No es porque haya virtud en mí, es porque estoy impedido a hacerlo. Hay gente que lamentablemente no peca, no es porque no quiere, es porque en realidad no puede hacerlo. Así que yo tengo una profunda desconfianza en la naturaleza humana porque la Biblia me lo enseña. Esas visiones líricas donde el hombre lo pintan como el noble salvaje. Miren, esta visión de la Revolución Francesa, así lo concebía Rousseau, así Robespierre también lo entendió.
de que los pobres eran buenos porque no los había penetrado todavía la cultura de la opulencia y por lo tanto ellos no habían formado parte de la comunidad corrupta de la ciudad, de la civilidad, y por lo tanto ellos eran buenos. Esa visión, ese argumento ad Lazarum, de que el pobre es bueno porque es pobre. No, chico, ese pobre con dinero es igual o peor que el rico opresor también. La Biblia homologa la condición del hombre, tanto el rico opresor como el pobre oprimido, ambos participan de una naturaleza corrupta y somos ingenuos al desconocerlo. No se te olvide que tenemos un cáncer que es el pecado. Y Balaam, Satanás le ofreció dinero y dijo, yo me voy para allá, esto es mejor que pasar trabajo como pastor. ¿Hasta cuándo yo voy a vivir así? Yo declaro y decreto victoria financiera, me voy con Moab. Eso tiene que ser una bendición de Dios. Y el Señor le dijo, cuídate de maldecir este pueblo, porque este pueblo es bendito. Y aquí el Señor nos enseñó que todo esfuerzo de los brujos, hermanos, que no me están echando una brujería, pastor, hay una pudrición a tabaco por el entorno y sentí que me estaban pellizcando. Hay hermanos que tienen profundos temores producto de sus supersticiones y no se han renovado en su entendimiento. Desde Balaam y desde mucho antes Dios le está diciendo al pueblo, no hay agorero, no hay divino, no hay hechicero que pueda con el pueblo que yo he redimido. Mayor es el que está en ti que el que en el mundo está. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y esto le ha demostrado a toda la historia que el esfuerzo del espiritismo por socavar la iglesia nunca lo podrá hacer, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A su nombre sea la gloria. No hay manera de vencer al pueblo redimido. Ese pueblo es bendito. Y así nos maldigan, como decía el salmista, si ellos me maldicen, bendíceme tú. Porque es tu bendición la que me alcanza. Es tu palabra la que prevalece. Y pueden hacer y matar gallinas y hacerlo bañarse en sangre, lacerarse como los profetas de Balaam, de Baal, y no van a poder concretar sus objetivos, porque el dueño de esta iglesia, a su nombre sea la gloria, ese Dios está delante de nosotros cual poderoso gigante. Pero Balaam dijo, no lo puedo maldecir. ¿Cómo yo puedo meter en problemas a este pueblo para ganarme esos cobres, chicos? Miren hasta dónde llegó. Y aquí la Biblia nos da una pista que el libro de Números no nos había culminado de decir. ¿Qué hacía Balaam para que la maldición y el juicio de Dios alcanzara a Israel? Miren cómo hizo. No lo puedo maldecir porque ese pueblo es bendito, pero lo puedo invitar a corromperse. Lo puedo invitar a pecar. Y así induzco el juicio de Dios sobre ellos. Y me gano los cobres que me está pagando Moab. Que el Señor lo reprenda. Cuidado con los que tienen el evangelio por un negocio, porque le pueden servir a Dios por dinero, pero le van a servir a Satanás por un mejor salario. Miren lo interesante de esto. ¿Y qué era lo que él hacía? Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dales una moral relajada. Vamos a sustituir todo ese aparato riguroso de preceptos por una religión más relajada, chico. No seas religioso, vale. Participa de este pecadillo. ¿Cuál es el problema? Ahorita en Argentina me llamó un hermano diciéndome, pastor, yo estoy aquí aterrado, una iglesia gigantesca, multitudinaria, donde la baterista es lesbiana y su novia va para la iglesia con él, y el pastor le dice, ¿qué querés, che, que yo haga? Dejalos que vivan en libertad, no seas religioso, sacate eso de la cabeza, che. Esos prejuicios religiosos tuyos, así me los gano para Cristo, las dos lesbianas viniendo juntas para acá. No, así las estás llevando para el infierno.
por no confrontarlas con su realidad y llamar al pecado por su nombre. ¿Cómo se van a arrepentir si tú eres laxo? ¿Cómo se van a arrepentir si tú llamas virtud a lo que es pecado? ¿Cómo se van a arrepentir si hoy tenemos pastores que dicen que la homosexualidad no es pecado? Mucho menos la fornicación. Y ya hay quien se ha atrevido a hablar de la poligamia. Ya faltará muy poco para que tengamos predicadores hablando de pedofilia. Esta doctrina de Balaam comienza con el amor al dinero y degenera en esta versión infernal de aquellos que son predestinados para condenación. Y como lo dice Paul Washer, esa iglesia que lo sigue tienen a los predicadores que ellos se merecen. Uno detrás de otro va detrás del sinvergüenza que predica estas realidades porque no quisieron recibir el amor de la verdad. Dios los entregó un espíritu mentiroso para que crean la mentira. Porque no quisiste recibir el amor de la verdad, pues Dios te entrega a tu mente reprobada. Pues hagan ustedes lo que mejor les parezca. Y tienen su Biblia queer, su Biblia gay, sus programas de danzarines homosexuales en el templo, y tienen sus agendas de ideología de género ya penetrando perfectamente en las iglesias, porque la doctrina de Balaam lleva sencillamente a la destrucción de los fundamentos. Aquí la iglesia tiene que ser intransigente. Es que tenemos que convertir a la iglesia. Este es el marketing de los mercaderes del evangelio. Es que la iglesia es aburrida, chico. ¿Cómo vamos a estar con una doctrina del siglo XVI, con la etnología del siglo XVIII y con los púlpitos y las bancas del siglo XIX? ¿Cómo vamos a alcanzar al siglo XXI? Pues lo que alcanza a la iglesia del siglo XXI no es la banca, no es el edificio, no es la tecnología. Lo que la alcanza es que la palabra del Señor, la que convierte el alma, se predica a tiempo y fuera de tiempo. Que el Espíritu Santo, el que nos redarguye de juicio, de pecado, que nos lleva a toda verdad, more por la fe en nuestras vidas, pueda pasearse con poder y gloria en medio de los candeleros que es la iglesia, y pueda con su fuego consumir la hojarasca de nuestra iniquidad, ser confrontados con la realidad de nuestro quebranto moral, de nuestra miseria espiritual, y encontrar la luz del evangelio como respuesta integral a nuestra crisis. No es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu que venceremos. A mí me conmueve pensar que la iglesia de mayor crecimiento en el mundo en este momento es la iglesia perseguida de China. Nuestros amados héroes del Asia están alcanzando todavía, bajo la supervisión de cámaras que pone el gobierno de China para la identificación aún de los rostros, tienen instrumentos poderosísimos de espionaje social. Aún a costas de sus vidas, siguen diciéndole al pueblo chino: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hermanos, tenemos una invitación a vivir un evangelio vertical, un evangelio que no se debe doblegar ante las presiones culturales, ante el marketing contemporáneo, ante este énfasis mercantilista de aquellos que han utilizado el evangelio como fuente de ganancia. Y no me equivoque, no me malinterprete, porque la Biblia sí enseña que el que predica el evangelio viva del evangelio. Pero una cosa es vivir del evangelio porque el Señor lo manda, y otra cosa es hacer del evangelio una mercancía. Hacer del evangelio una mercancía de cambio que se permuta como un valor financiero. Como en la iglesia de la Edad Media se compraban los cargos religiosos. Hoy se está hablando de gente que está vendiendo las iglesias. ¿Puede usted creer eso? La iglesia no le pertenece a nadie. La iglesia fue comprada con un precio imposible de pagar. Él la compró a precio de sangre. A su nombre sea la gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ante el trono de Satanás levantamos esta consigna: Él es el Alfa y Él es el Omega.
no los poderes de este siglo, ni aquellos que tuercen el derecho. No vamos a ceder ni siquiera un poquito para nosotros reconocer que tú eres el Señor. No. El Señor de la historia, a pesar de que tú hoy no lo ves, más temprano que tarde volverá. Nos levantará y le brindará un nuevo comienzo a la historia y a la humanidad. Hay un nombre nuevo esperando por mí. Hay una piedrecita blanca que es como un obsequio donde Dios me está regalando. Mira, así como fue de privada tu lucha, pero la viviste en tu fuero interno de manera privada, pero fue un escándalo ante los hombres y ante el mismo cielo. Allí en tu recámara secreta yo también forjé un nuevo nombre para ti. Antes te conocían como Jacob, ¿verdad? El impostor, el traicionero, el desleal. Pero yo tengo un nuevo nombre para los que están conmigo en esa recámara. Hoy te llamas Israel, el que luchó con Dios y le venció. Quizás hoy usted también, en su lucha frente a las fuerzas de este mundo, Dios tiene un nuevo nombre para cada uno de aquellos que luchamos en Peniel, aquellos que afrontamos el mañana con la certidumbre de esperanza, sabiendo de que los hilos de la historia no nos mueven los que hoy ostentan el trono de Satanás, sino que lo mueve el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Gracias te damos, maravilloso Rey, por tu dulce palabra, por tu verdad infinita. Ayúdanos al igual, oh Dios, que Esmirna, y como la virtud que reposó en Pérgamo, Dios, de resistir los embates de un mundo, oh Dios precioso, que hoy pretenden socavar los fundamentos de nuestra esperanza. Ayúdanos a mantenernos firmes, oh Dios, a pesar del reproche que tuvo la iglesia de Pérgamo. Hoy rogamos que nuestra debilidad, oh Dios, sea rodeada con tu virtud, porque no tenemos nada distinto, Dios, a la debilidad de nuestros hermanos en el Asia Menor. Sus luchas también son las nuestras, y no queremos jactarnos de virtud, porque aún lo que hemos recibido, lo hemos recibido de tu mano, Señor. No hay nada de qué gloriarnos, hay mucho por el contrario que agradecer. Y hoy te agradecemos, hoy te alabamos, hoy te glorificamos, hoy te damos todo el crédito, la gloria, el honor, porque sabemos que nuestra victoria vendrá de tu mano, aún en nuestra debilidad, en nuestra persecución, en nuestra austeridad y aún en nuestra pobreza, oh Dios, como iglesia regional. Sabemos que somos fuertes en ti porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Provee, suple, bendice, oh Dios, a cada hermano aquí representado y a todos aquellos que nos escuchan. Yo ruego de que tu gloriosa virtud, Espíritu Santo amigo, les alcance con poder y gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde.